No sé si se acuerdan, pero en 2024 hubo una pequeña locura, cobertura mediática y en general un caos debido a algo muy específico y era que nuestro ratón favorito, ¿sí? Este de aquí, el icono de una de las empresas más importantes y poderosas a nivel mundial, pasaba a ser de dominio público. Con todo esto hubo un centenar o quizás más de proyectos que ya anunciaban a Miguelito como parte de sus películas, videojuegos y ve a saber tú qué más. El problema es que creo que no muchos entendían y creo que aún no entienden lo que implica que algo pase a ser de dominio público. Verán, hace unos días estaba en mis asuntos, o sea, trabajando freelance, enviando currículums, necesito chamba, y viendo la cartelera de cine para ir a una función de matiné. Quiero, no, necesito ser cliente platino. Cuando vi algo interesante y pensé, Yo a este lo conozco. Sí, sí, también Tengo yo. que acordarme o no voy a dormir. recordando todo lo que ya dije y viendo por casualidad que uno de mis personajes favoritos se anunció a principios de año que quedaría libre de derechos, no pude evitar aprovechar para hacer un video. Bienvenidos de nuevo a mi canal, personitas de internet. Yo soy Mariana Cruz, así que ponte cómodo, ve por algo de comer, porque hoy veremos Tintín, el dominio público y la obra de Hirsch. Primero, como siempre, un poco de contexto rápido. El pasado 1 de enero, como cada año, se dio el Día Internacional del Dominio Público, una fecha que conmemora el ingreso de obras intelectuales a esta figura libre de derechos de autor. Para entender esto, basta con decir que el dominio público hace referencia a toda obra que al estar libre de derechos puede ser usada de forma libre por cualquiera. Es decir, puede ser copiada, modificada y distribuida sin necesidad de pedir permisos o pagar a alguien por usarla. No se pagan regalías. No solo Tintín pasó a estar libre de derechos, Popeye y algunas obras de Hemingway, Faulkner, Virginia Woolf también lo hicieron el primer día de este año. Para el tema en específico de este video no necesitamos extendernos más en la definición, pero quiero que lo recuerden porque lo retomaremos luego, hablando sobre fechas, años y otras cosas de él. Sin embargo, te diré que si les interesa un poco más sobre las leyes de dominio público, su historia, relevancia, definiciones y por qué el caso particular de Miguelito es incluso merecedor de una tesis, les puedo recomendar los videos hechos por la Zona Cero sobre este tema y el caso del ratón. Pero bueno, cerrando este punto y con las bases ya puestas, entremos de lleno con Tintín. Micro paréntesis. Sé que varios se estarán preguntando, ay Mariana, pero ¿por qué pronuncias Tintín si claramente dice Tintín? La razón es simple, la pronunciación correcta en francés, el idioma original en el que fue creado el personaje, es esta, así que lo diré de esta forma. Pero ojo, no me refiero así a él solo por sonar pretenciosa cual cinéfilo mamador, no lo hago por eso, sino porque mi mamá hablaba francés y desde pequeña cuando me leía y mostraba cosas de Tintín, pues se refería a él de esta manera, y las costumbres se quedan, ¿qué les puedo decir? Continuemos. Tintín, o Tintín si prefieren, es un icónico personaje, reconocido a nivel mundial, una de las figuras más influyentes e importantes del cómic europeo del siglo XX. Protagonista de los libros e historietas que llevan su nombre, es un joven reportero intrépido y curioso, características que lo llevan a meterse en aventuras junto a su perro Milú. Por esta razón, en varias de sus entregas, Tintín viaja por el mundo resolviendo misterios, desentrañando conspiraciones y enfrentando a villanos. Sus historias son famosas por su mezcla de aventura, humor y temas sociales, incluso políticos. Además, es una de las representaciones más populares del estilo de dibujo conocido como Ligne claire. o lo que es lo mismo, línea clara. Creado originalmente en 1929 por el historietista artista belga, Hergé. Tintín fue originalmente concebido para salir en el suplemento semanal infantil y juvenil Petit vingtième. del periódico. Le XXe siècle. Posteriormente pasó a otros periódicos e incluso a su propia revista semanal. En paralelo, y desde 1930, la editorial Casterman publicó las historias en formato de álbumes libro, con los álbumes ya publicados. Podemos decir que en total, Tintín cuenta con 24 volúmenes de historias oficiales y canónicas, que abarcan publicaciones desde 1930 con el primero y 1976 con el penúltimo. El álbum número 24, el último, que es Tintín y el arte alfa, es un caso especial, porque se publicó fuera de estas fechas, en 1986. Digo además que es un especial porque no llegó a terminarse, pues Hirsch murió en el 83, por lo cual este último se publicó con los bocetos realizados por el autor. Estos álbumes independientes fueron los que permitieron posteriormente a Tintín ser traducidos a numerosos idiomas y ser conocido a nivel mundial. Algo importante para nuestra investigación es mencionar que a partir del tomo número 10, La estrella misteriosa de 1942, todos los álbumes fueron editados siempre a color.
O sí, antes de eso existían versiones a blanco y negro, derivado también de su origen como un suplemento de periódico. Sin embargo, con los álbumes ya a color se emprendió la ardua tarea de colorear y reeditar también los álbumes anteriores a la serie. Las reediciones afectaron en ocasiones al contenido de los álbumes de manera comprensible con varios de ellos. Sin embargo, hay uno que se salta por completo esta norma, Tintín en el país de los soviets, que curiosamente es el primero de toda la serie. Como verán, no exageré al decir que este es uno de los personajes más importantes de los cómics del viejo continente. Después de todo, pese a que solo existen 24 volúmenes, se calcula que se han vendido desde sus inicios más de 200 millones de álbumes, en más de 60 idiomas, y eso sin contar las posibles ediciones piratas. Además, cuenta con un fandom bastante grande y variado, abarcando incluso varias generaciones. Y no miento, el nivel de coleccionismo que existe para nuestro reportero personaje de Hergé es impresionante. Solo como ejemplo, con esto de su liberación de derechos no es la primera vez que Tintín ocupa los titulares en los últimos años. De hecho, también lo ocupó en 2021, cuando, con el descubrimiento de una portada inédita en excelente estado de El Loto Azul, En mi opinión, una de las mejores aventuras de Tintín, se generó una subasta en la cual este preciado objeto se vendió por más de 3 millones de euros, estableciendo un récord, tanto para la obra de Hergé como para una obra original de cómic vendida en subasta. Pero que no les engañe todo lo que les digo, sí, falta mencionar algo. Sí, si bien me encanta Tintín y tiene historias que sin mentir forman parte de momentos preciados de mi infancia y aún ahora disfruto leerlo, y sí, tiene cosas geniales y un lindo grupo de fanáticos, conocedores, especialistas, y sí, además del reconocimiento con el que muchos sueñan pero solo pocos personajes llegan a alcanzar dentro de la cultura en general, bueno, Tintín no ha estado libre de polémicas. oh sí, incluso Tintín y su creador tuvieron su funa y vale la pena mencionarlo. Todo debido a que algunos de los primeros álbumes originales de la serie han recibido críticas por mostrar ideologías o ideas anticomunistas, colonialistas y racistas. Y temo decir que es verdad. ¿Recuerdan que les dije que al reeditar al color los primeros álbumes aprovecharon y cambiaron o variaron algunos de los paneles de su contenido? Pues precisamente fue por esto. Quizás intentaron corregirse y trataron de no marchar el imaginario que ya se estaba formando y que llegaría a tener Tintín como un personaje noble y de corazón puro. ¿Saben qué es lo curioso? ¿Saben qué otro personaje sufrió respecto a esto de su personalidad y lo que representa? Pero eso es tema para otro día. Continuemos. Pero bueno, ya dejamos claro un poco de la historia de Tintín, entonces centrémonos en el punto eje de este video, su paso al dominio público. La primera pregunta obvia sería, ¿es esto cierto? ¿En realidad es verdad? La respuesta sencilla sería sí, y es por eso que los titulares y algunos TikToks influyeron para decir esto. Pero esta es una respuesta a medias y es algo engañosa en realidad. La respuesta viene más bien siendo un sí y a la vez un no. Permítanme explicarles con detalle. La ley de la que estamos hablando, por la que se supone que Tintín pasa a ser de dominio público este año, es la que comúnmente en el ámbito popular es conocida como la Ley de Protección de Mickey Mouse. Esta ley, establecida en el 98, fija un plazo preciso para el paso al dominio público de cualquier obra pasada 96 años de su publicación original. Anterior a esta ley, el plazo era de 75 años, pero... ¿Tenían que proteger a Miguelito? Entonces sí, Tintín cumple esta ley. Pero antes de la paga y vámonos y de que te vayas a imprimir, qué sé yo, 3.000 camisetas con las portadas de sus libros para venderlas en internet a 20.000 sin preocuparte por los derechos, vale la pena algunas aclaraciones. Para comenzar, dominio público no significa libertad total. Pues en primer lugar, la obra que pasa al dominio público es la publicada en 1929, es decir, el Tintín de esta primera versión es el que está libre de derechos. No es ni este, ni muchísimo menos este, sino que es el Tintín de Tintín en el país de los soviets, que al ser el primero tiene aún, para mí, cierto estilo rudimentario. Curiosamente, además, jamás se reeditó a color, pues Hergé no lo consideraba digno. Digamos que en realidad lo clasificó simplemente como una transgresión de su juventud. Yo considero que esto es porque el tinte mucho más oscuro que tiene este primero está desligado a, como mencioné, el imaginario y personalidad que se le dio al personaje cuando ya se desarrolló. Tengamos en cuenta que esta primera obra no nació simplemente del imaginario de Hergé.
fue en realidad una obra por encargo con un objetivo específico fijado por los editores del suplemento. Entonces, para sintetizar y enfatizar, es solo este Tintín, el Panini, el primero, el original, el que está libre y puede ser usado, modificado y reinterpretado sin problemas de derechos. O bueno, casi. Aquí llega el punto número 2, las traducciones. Las traducciones también pueden tener derechos de autor, por lo que el material que se libera de derechos es el original. Ya si lo que quieres es que esté en otro idioma, te toca a ti traducirlo. No puedes usar una traducción existente sin tener el permiso de quien lo tradujo. ¿Por qué creen que algunos libros dicen el nombre del autor y luego traducido por? Ahora, el último punto, el tercero, yo creo que es quizás el más importante. Verán, pueden intentar hacer lo que quieran, por ejemplo, su idea de camisetas con Tintín. Pueden usar la versión de 1929, digamos incluso que usan paneles que ustedes mismos tradujeron y decir, es que la ley está de mi lado. Pero como sabrán, no todas las leyes son universales. Y esta ley, la de los 96 años, la famosísima Ley de Protección de Mickey Mouse, es una ley estadounidense, es decir, aplica para el territorio de United States of America. Sin embargo, no funciona igual en otras partes del mundo. El viejo continente, el lugar de origen de Tintín, se maneja con reglas ligeramente diferentes, pues más que dar valor al año de publicación, se considera el vínculo de autor y su obra. Por lo mismo, las leyes de propiedad intelectual en Europa dictaminan el plazo a contar a partir de la muerte del autor y hasta 70 años de dicha fecha, es decir, los derechos perduran a lo largo de la vida del autor y después de su muerte hasta pasados 70 años. Por consiguiente, la obra de Hergé seguirá protegida hasta 2054 en Europa, Canadá y otros países que puedan seguir este modelo de la ley y no el modelo americano. En mi país, Colombia, por ejemplo, la Ley 23 de 1982 en el capítulo 2, contenido de derechos, en la sección primera sobre derechos patrimoniales y su duración, establece en el artículo 21 que los derechos de autor corresponden durante su vida al autor, y después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por el término de 80 años. En caso de colaboración, debidamente establecida, el término de 80 años se contará desde la muerte del último coautor. Con todo esto, mi recomendación es siempre asesorarse sobre las leyes de autor y cómo aplican en sus territorios antes de lanzarse a lo loco a hacer algo. Y es que en este caso es importante porque hablar de la obra de Hergé no es un juego. Verán, cuando en 1983 Hergé dejó este plano, los derechos sobre su obra pasaron automáticamente a ser de su heredero universal, que en este caso en particular, al él no haber tenido hijos, fue su esposa Fanny Rodwell. Con los derechos bajo su poder y control, Fanny no solo decidió seguir el deseo de su difunto marido, el cual era no continuar las aventuras de Tintín posterior a su muerte. De allí que el arte alfa sea el último tomo y se publicara de la manera que se publicó, sino que además ella decidió en el 87 crear la Fundación Hergé. Esta se presenta como una entidad de custodia y difusión del legado y la obra del artista, y en especial de su producción más exitosa, obviamente, Tintín. En este caso, la fundación protege la obra de Hergé, pero además esta es poseedora de la editorial Mulinsart, a través de la que canaliza las actividades comerciales y las regalías de publicación. No me voy a enredar más en este tema, pero tengan en cuenta que la fundación no tiene los derechos de publicación sobre los álbumes. Estos son de la editorial que siempre fue casa de Tintín, Casterman, y sus licenciadas fuera de Bélgica. No explicaré a detalle esto porque ya sería hablar de derechos patrimoniales, morales, de reproducción, etc. Y si bien sé un poco de esto, pues es algo de lo que se debe saber en mi trabajo, en realidad no soy abogada especializada en derechos y propiedad intelectual. Además, esto sería tema para otro video. Basta con que entiendan que la fundación y su editorial no publican como tal las ediciones que salen. Eso lo hace Casterman con la bendición y validez de Mulinsart y la fundación. Lo que sí pasa es que Mulinsart es la manera con que la Fundación Hergé recibe las regalías por estas publicaciones. Además, y creo que esto es con lo que mayor beneficio obtiene la fundación, viene de que posee el total control de merchandising derivado de Tintín y las otras dos series creadas por Hergé.
De esta manera, a través de la editorial, la fundación otorga licencias, es decir, los derechos a terceros para que fabriquen toda clase de papelería, calendarios, cuadernos, libretas, pósters, etc. De igual manera, es la fundación quien otorga licencias para los demás productos derivados de Tintín, muñecos, figuras, disfraces, camisetas. Y sí, si aún les parece poco, Fundación Hergé también posee los derechos en totalidad de las adaptaciones audiovisuales del trabajo de Hergé, desarrolladas y por desarrollarse, al igual que licencias para videojuegos. Oh, sí, cuando Steven Spielberg y Peter Jackson quisieron hacer esto, tuvieron que obtener los derechos y permisos para hacerlo por parte de la fundación y la mismísima señora Fanny. ¿Por qué les digo todo esto? Porque como ya mencioné, en Europa y otros lugares los derechos continuarán rigiendo hasta 2054, por lo cual todo esto seguirá bajo el control de la fundación. Reiterando que la Fundación Hergé se ha encargado de custodiar y difundir el legado del artista, asegurando que su obra se preserve de acuerdo con su visión y deseos. Esto en teoría no sonaría mal, pero no todo puede ser perfecto como suena en el papel. Verán, con los años la fundación ha sido duramente criticada por aficionados debido a su férreo control sobre la producción de Hergé. Se conocen casos en los cuales han eliminado cualquier tipo de fanart derivado que no fuera de su agrado, incluso aquellos que eran sin ánimo de lucro, y si lo consideran necesario, han perseguido legalmente cualquier intento de continuar la serie de Tintín. Esta política estricta, en muchos casos, se ha convertido en una especie de guerra contra los propios fans, dejando poco espacio para interpretaciones, homenajes o proyectos inspirados en la obra original, lo que ha generado gran malestar en la comunidad del fandom de este personaje. Me recuerda el caso de otro personaje icónico. Un caso particularmente conocido dentro del fandom y toda la comunidad del universo de Tintín es la del artista Yves Rodier, quien junto a Bob Demure intentaron convencer a la fundación de permitirles finalizar la historia inconclusa de Tintín y el arte alfa, a pesar de que al final lograron publicar su versión utilizando un estilo idéntico al de Hergé. La fundación nunca lo reconoció como algo canon, manteniendo su postura de que la obra de Tintín debe quedar exactamente como su creador la dejó. Pero bueno, hablar de obras póstumas y demás es tema de otro video. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Tintín sí pasó a ser del dominio público o sigue siendo intocable? Creo que lo mejor que podemos decir por ahora es que si bien es cierto que Tintín en el país de los soviets es ahora de dominio público en ciertos territorios, esto no significa que podamos hacer todo lo que querramos con la obra de Hergé, sin llegar a esperar consecuencias. La fundación sigue protegiendo ferozmente su legado, y en lugares como Europa, Canadá y gran cantidad de otros países se debe tener en cuenta que los derechos siguen vigentes por varias décadas más. Esto plantea una pregunta interesante sobre el futuro del personaje. ¿Veremos en 2054 una liberación total de Tintín? ¿Habrá finalmente nuevas historias oficiales o canon en algún sentido? ¿O seguirá la fundación controlando el destino del personaje incluso después de que los derechos expiren? Por ahora, creo que los fans podemos seguir disfrutando de sus aventuras y debatiendo sobre su impacto cultural, pero si alguien quiere hacer algo con Tintín, mejor que se asegure de que no se le salga de control. Y mucho cuidadito con intentar hacer algo con él parecido a alguna de estas cosas, ¿eh? Los estoy mirando. No. Como último, antes de despedirme, quiero compartir algo que pensé mientras investigaba para este video. Existe un producto de Tintín muy recordado sobre todo por personas de mi edad, que no podemos ignorar. Porque sí, Tintín ha sido un icono del cómic, pero también ha tenido su paso por la pantalla grande. Y sin duda la que muchos recordamos ahora es Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio de 2011, la cual es de Steven Spielberg y Peter Jackson, que prometía ser el inicio de una saga, pero que más de una década después sigue sin tener una secuela. ¿Qué pasó con esta película? ¿Por qué no hubo más? Y sobre todo, ¿realmente capturó el espíritu del cómic o fue una adaptación más de Hollywood intentando hacer de lo suyo?
De eso podríamos hablar en un próximo video, así que si les interesa ya saben qué hacer: suscribirse, activar la campanita, comentar este video para saber que si les gusta este contenido y estar muy atentos aquí y en mis redes. Y ya sin nada más que decir, yo soy Mariana Cruz y nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao! Es un buen argumento, senador. ¿Por qué no lo respalda con una fuente?